Buenos días. Buenos días, profe. Hola, hola. Bueno, vamos a comenzar con la clase de esta semana. El tema de esta semana es presente continuo. Présent continu. Lo que es presente continuo, considero que es uno de los temas más complicados que hay en francés, pero no en cuanto a complejidad se refiere, sino al hecho de que, como casi todo lo que hemos visto hasta ahora tiene de algún modo una relación muy estrecha con el español, cuesta aprender algo nuevo porque empezamos a hacer la comparación. Decimos, bueno, en español se hace así, en francés se hace así, son similares. Y en cuanto establecemos ese patrón de similitud entre los dos idiomas, esperamos que todo tenga el mismo patrón. Ese es uno de los dos factores principales. El segundo factor es que en español no forzosamente sabemos cómo es que se habla español. O sea, sí hablamos español, pero no por eso entendemos cómo funciona nuestra lengua. Vamos a comenzar por la parte difícil y luego lo vamos a simplificar al grado máximo. Comencemos con que en español existe algo que se llama gerundio. La mayoría de las personas recordamos qué es el gerundio. Voy a cambiar a 8. Perdón. Ok, ¿qué es el gerundio? El gerundio nos enseñan que tiene las terminaciones ando y endo. Pues dice, son verbos con terminación ando y endo. O sea que, por ejemplo, comiendo es gerundio. Bebiendo es gerundio. Caminando es gerundio. Y es cierto que el gerundio son, bueno, los verbos en gerundio tienen la característica de terminar en ando y endo. Hasta ahí es verdad. La dificultad es que nos lo dicen así durante toda nuestra vida y es un concepto incompleto. Es cierto que cuando somos más pequeños no podemos entender el por qué. No podemos razonarlo tal vez, pero sí pudiésemos entenderlo, podríamos entenderlo cuando somos pequeños, lo cual nos hubiera ayudado mucho para aprender otros idiomas. ¿Por qué? Resulta que sí es eso, pero habría que explicar que el gerundio no es un tiempo, sino un modo. ¿Por qué insisto en esto? Porque existe el tiempo presente continuo, que es el que ahorita nos atañe en francés. El presente continuo. Continuo, ándale. Perdón por la escritura. Continuo. 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 Ajá. Ok. Presente continuo. ¿Qué pasa con el presente continuo? El presente continuo, por ejemplo, una frase en presente continuo, quedaría así. Tú estás comiendo. Otra más. Él está bebiendo. Otra más. Ellas están
caminando. Entonces, ¿qué diferencia hay entre gerundio y presente continuo si en ambas cosas los verbos terminan en ando, yendo? Les decía, hay una diferencia entre modo verbal y tiempo verbal. Los tiempos verbales son aquellos en donde el verbo sufre una conjugación y sobre todo el verbo que sufre la conjugación es aquel que está justo delante del pronombre. Si ustedes se dan cuenta, yo podría decir o podría utilizar comiendo en cualquier tiempo. Yo estoy comiendo, presente. Yo he estado comiendo, pasado compuesto. Yo estaré comiendo, futuro. Y el comiendo se queda igual, no varía. Varía el verbo que lo antecede, que está conjugado en el tiempo verbal que se necesite. Otra característica de los tiempos verbales. Los tiempos verbales llevan siempre un pronombre. Cuando que el gerundio, al ser un modo verbal y no un tiempo, no necesita pronombre. Perdón, no necesita de un pronombre. Y aquí viene la otra cosa que les decía acerca de nuestro español. Sería como un tercer punto. Nosotros en español omitimos los pronombres en casi cualquier situación. Decimos, está comiendo. Nos vamos al contexto. Si es un hombre, él está comiendo. Si es una mujer, ella está comiendo. ¿No? Pero debería de ser la frase completa. El español es una de las pocas lenguas en las cuales nosotros podemos omitir el pronombre. Por ejemplo, en inglés no se puede. Tienes que decir siempre el pronombre y después el verbo. En francés no se puede, en italiano no se puede. De otro modo, pero también en alemán no se puede no establecer si es un él, si es un ella, si es un nosotros, inclusive si es un nosotras. Si se trata de un ustedes masculino o un ustedes femenino, todavía se vuelve más preciso. Pero en español lo asumimos. Por eso es que nos confundimos entre un modo verbal y un tiempo verbal. El presente continuo, entonces, quedamos claros, es un tiempo verbal. Un tiempo verbal, que tiene dos características. La primera característica es que lleva un pronombre. Esta es la primera. Y su segunda característica es que el verbo que está justo delante del pronombre es un verbo que va a conjugarse. Es un verbo conjugado. ¿En qué tiempo? En aquel que necesite ser conjugado. Son los dos elementos que componen el presente continuo. Perdón, a los tiempos verbales. Insisto que iba a comenzar por lo más difícil. Primero, ver que hay una diferencia. Nuestro verbo sí termina en ando o yendo. Por ejemplo, comiendo, bebiendo, caminando. Tiene las terminaciones que establecimos arriba para el gerundio. Aquí están. Yendo, yendo, ando. Es exactamente lo mismo. Pero el gerundio, como les decía, puede usarse sin un pronombre. Por ejemplo, silbando soy feliz. Silbando eres feliz. Silbando somos felices. Silbando son felices. Si se dan cuenta, el silbando no necesita de un pronombre. De hecho, la frase correcta sería, silbando yo soy feliz. Silbando ella es feliz. Silbando él es feliz. Silbando nosotros somos felices. Si se dan cuenta, al silbando no le compete un pronombre. Simple y sencillamente está ahí. Es un modo verbal, es un modo que implica que algo está sucediendo. O sea,
silbando. Mientras que silbo, soy feliz. Mientras estoy realizando la acción de silbar, soy feliz. Y de ahí el presente continuo. Una vez que establecimos que existe una diferencia entre gerundio y presente continuo, se dirán, ¿y eso para qué rayos me sirve? Pues en francés resulta que sí es útil. En francés es útil porque, para empezar, es diferente. Entonces, gerundiv, gerundio. Y luego tenemos présent continu. Présent continu. O sea, presente continuo. Lo mismo que hicimos en español, pero ahorita en francés aquí abajo. Gerundio y presente continuo. En español, vimos, es casi lo mismo. Comiendo, tú estás comiendo. Bebiendo, él está bebiendo. Caminando, ellas están caminando. Prácticamente es lo mismo, pero en francés puntualizo esa parte, porque en realidad en francés sí que es diferente. Rayos, perdón. Oh. En francés definitivamente es diferente. ¿Cómo es el gerundio, por ejemplo, del verbo caminar? El verbo caminar en francés es el verbo marcher. Marcher es caminar. Ok, gerundio. En marchant. En marchant. Dice en marchant. Presente continuo. Por ejemplo, para el yo. Les decía, el presente continuo siempre necesita de un pronombre. Escojan el que ustedes quieran. El más fácil siempre es un yo. Je suis en train de marcher. Y si se dan cuenta, son completamente diferentes el gerundio del presente continuo. El gerundio siempre está construido por dos partes. El en, que lo introduce, y un verbo que tiene la característica de una terminación ANT. En marchant. El presente continuo tiene más elementos. Lleva un pronombre, el verbo estar, el verbo être, y después lleva todo esto. En train de. En train de, en la traducción al español, no quiere decir nada, pero es necesario para formar el tiempo. Esto de aquí no tiene traducción, solamente es un elemento más. Es como si dijeran, le vas a poner la terminación, no sé, irijillo, como Ned Flanders, ¿no? Perfectirijillo, y cositas así, pero y no tiene ningún sentido como tal en la traducción, solamente está ahí y punto. Para empezar, eso nos cuesta trabajo, porque en español todo lo que usamos dentro de una frase tiene un sentido, si no, pues simplemente no lo escribimos. No queremos escribir más. De hecho, se van a dar cuenta ahorita que les esté poniendo los ejemplos y explicándoles bien el presente continuo, que me tardo mucho escribiendo en train de, en train de, en train de, y llega a ser hasta aburrido. En español, simple y sencillamente lo hubiéramos cortado. ¿Para qué voy a estar haciendo un esfuerzo que es innecesario? Pero en francés les gustó. Y el otro elemento que tiene es esto. Esto de aquí es un verbo en infinitivo, o sea, un verbo sin conjugar. Si se dan cuenta, este de acá es exactamente el mismo que acá. Marcher, marcher. Se escribe igual. Este con relación al gerundio, con relación a este, es diferente. Marcher, marchand.
De hecho, desde cómo se ven, cómo se escriben. Marcher, caminar. Marchant, terminación ANT. Entonces, en francés hay una diferencia marcada. En español no se percibe porque se parece. En español sería caminar, sería caminando. Yo estoy caminando. Es más, vamos a ponerlo aquí. Marcher es caminar. Y en español, en gerundio, diría caminando. Y en presente continuo, diría yo estoy caminando. En español, el presente continuo también lleva un pronombre, también lleva el verbo estar, pero después ese en train de marcher, que no significa nada, y luego caminar, se convierte en caminando. Esa es la estructura en español, muy similar a la del francés, pero con menos elementos. Entonces, por eso es que se parece un poquito más el gerundio. Tiene menos elementos, identificas 3, uno de ellos es igual. Generalmente omitimos el pronombre. Para nosotros el gerundio, el presente continuo corresponde a decir estoy caminando, no tanto yo estoy caminando. Tú estás caminando. Entonces lo vemos como 2 elementos. Y si el gerundio tiene 1, lo vemos prácticamente igual, o al menos no nos interesa la diferencia. Por eso es que no aprendemos a diferenciar entre gerundio como modo verbal y el presente continuo como un tiempo verbal. Les decía que iba a comenzar por la explicación de la parte difícil. Difícil entre comillas, solo porque es conocimiento nuevo para nuestro cerebro. Entonces, ahora sí pasamos a la parte, les digo que lo vamos a ir simplificando, a la parte de la explicación del presente continuo en francés. El presente continuo, présent continu. Présent continu. Ok, ya establecimos que son diferentes en francés, que sí son diferentes en español, pero ahora tenemos que enfatizarlo porque no vamos a hablar español sino francés, donde la diferencia está bien marcada. Entonces, ¿qué es el presente continuo? El presente continuo es una acción que se desarrolla en el presente, pero que empieza, y aunque suene ¿cómo se dice? Evidente, termina cuando termina. ¿A qué voy? Mire, imaginemos que este es el presente. Entonces yo empiezo, es más, que este de aquí es el presente. Yo empiezo a desarrollar una acción, empiezo a comer aquí en el presente. Y de repente, pues, ¿están de acuerdo que si empiezo a comer, por ejemplo, ahorita un pan, terminaré de comer cuando termine de comer el pan? Entonces, empiezo acá y terminará acá, terminará en el futuro. Entonces, esto que hay aquí entre el presente y el futuro es el desarrollo de la acción. Si se dan cuenta, la acción no se está desarrollando en el pasado. Para empezar, comenzó en el presente. Entonces, todo este tiempo es el presente continuo. Es el tiempo en el que una acción comienza y aquel en el que termina. O sea, durante todo el momento en el que se desarrolla la acción. Cuando digo yo estoy comiendo, va desde que empecé a comer, o desde el instante que tuve que expresarlo, o comenzar a hacerlo, hasta que terminé de hacerlo. Yo estoy comiendo, primer bocado, hasta el último. Eso es el presente continuo. De algún modo, este en train de en francés, que si queremos traducirlo palabra por palabra, dice en tren de, establece más o menos una figura. Train quiere decir tren. ¿Cuándo pasa un tren? Un tren pasa cuando su locomotora atraviesa el punto A. Aquí está el punto A. Aquí viene la locomotora. Termina de pasar cuando el último vagón pasa. Entonces, todo lo largo del tren, el tren está pasando. Si quieren verlo de ese modo, para eso sirve el entrante, para ilustrar que es una acción que comienza
continúa en ese presente hasta que termina. Pero todo ese tiempo se está desarrollando la misma acción. El tren está pasando. Entonces, este tiempo además es uno de los 3 tiempos sencillos que existen en francés. En la estructura son lo mismo. Vimos la semana anterior el futuro próximo. El futuro próximo dice que está compuesto por un pronombre más un verbo auxiliar, o semiauxiliar, mejor dicho, más un verbo en infinitivo. El presente continuo es lo mismo en la estructura, salvo que a ese semiauxiliar o auxiliar le vamos a agregar algo más, pero de ahí en fuera la estructura se conserva. Entonces, la estructura es pronombre. Déjenme subir esto. Ok. La estructura es un pronombre. Quedamos pronombres en francés 9. Ahorita, para ejemplificárselos bien, vamos a quitar el on para no hacerlos bolas. Vamos a utilizar 8. Dice je, yo, tu, tú, il, él en español, elle, ella en francés, nous, nosotros en español, vous, usted o ustedes en francés, perdón, en español, il con una S para decir ellos y él con una S para decir ellas. En caso de que no les haya quedado claro y por cualquier cosa, yo, tú, no olviden en español que llevan acentos, él, ella, lo escribo en pequeño, nosotros, otra vez en pequeño, ustedes, ellos y ellas. ¿Va? Ahí está la traducción de los pronombres. Creo que será la última vez que lo haga en cuanto a la traducción. Ya no se los voy a manejar así. Por eso es que los escribo ahorita, para que ya quede bien claro que je es yo, tu, tú, il, él, elle, ella, nous, nosotros, vous, usted, ustedes, il, ellos, él, ellas. Okay. Entonces lleva un pronombre. Además de esto, además del pronombre, déjame cambiar de color. Además del pronombre, lleva un verbo semiauxiliar. Este verbo auxiliar para el presente continuo va a ser el verbo être. Y además de eso, les decía, este verbo tiene la particularidad para el presente continuo de tener que ir acompañado. Siempre delante de él vamos a tener que poner, voy a escribir completito, en train de. Siempre, siempre, siempre va a ser el verbo être conjugado más en train de. Entonces, pongámoslo aquí. Verbe être. Verbo être más en train de. ¿Cuál es la conjugación del verbo être en francés? La conjugación del verbo être es je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont.
Esta es la conjugación del verbo être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Que al español, para que lo retengan también, créanme, para mí es engorroso tener que escribirlo. De hecho, se va a ver feo y no lo voy a hacer mejor. Dice, je suis, yo estoy. Tu es, tú estás. Il est, él está. Elle est, ella está. Nous sommes, nosotros estamos. Vous êtes, ustedes están. Ils sont, ellos están. Elles sont, ellas están. ¿Ok? Esa sería la traducción. Y además dice que debe de ir forzosamente acompañado de en train de. Dice, je suis en train de. Tu es en train de. Il est en train de. Elle est en train de. Siempre va a ir ahí, por mucha pereza que les dé, siempre tendrá que ir. Nous sommes en train de, porque sin él no se identifica como presente continuo. Siempre, siempre, siempre tendrá que tener en train de los tres elementos. Además, en train de, si se dan cuenta, pues termina en un de. Este de, si delante de él la palabra, en este caso van a ser verbos, si delante de él el verbo comienza con una H o con una vocal, el de se contrae y en lugar de decir de, dice de apóstrofe. Como identificamos, lo de adelante va a comenzar con H o vocal y se van a tener que unir para que suene bonito. Porque no es lo mismo je suis en train de accoucher, je suis en train de accoucher, que decir je suis en train d'accoucher. Suena de golpe, es más fácil, por tanto, así se hace. El francés se desarrolla sobre todo en base a la fonética. Tiene que ser fácil de pronunciar. Y además, no tiene que ser, no tiene que perder el ritmo. Je suis en train de accoucher pierde un ritmo. Sin embargo, je suis en train d'accoucher. Es rápido de un solo golpe. Verbos. Ahora, después del pronombre más el verbo être, siempre acompañado de en train de, viene un verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Ya lo hemos dicho varias veces, pero un verbo en infinitivo no es más que en español lo que corresponde a los verbos con terminación ar, er, ir. O sea que no están conjugados. El infinitivo es como el limbo del tiempo. Decimos terminar, pero no está conjugado. Conjugado sería terminado, terminé, terminaba, termino, terminaré. Ahí está conjugado. Pero en su forma atemporal, por decirlo de algún modo, es terminar, comer, beber, reír, correr, etcétera, etcétera, etcétera. Igual en francés, salvo que en francés los verbos en infinitivo tienen otras terminaciones, er, iere, ere, o iere. ¿Cómo sabrán cuáles son los verbos en infinitivo? Fácil, o agarran un diccionario o se meten a internet y ponen lista de verbos en infinitivo en francés, y así. Hay cosas que aprender de memoria. El consejo de siempre, aprendan vocabulario que ustedes usen. De nada les va a servir, si no se dedican, por ejemplo, a soldar, saber cómo se dice soldar. O bien en la cocina, cómo se dice saltear o acitronar. Pero tal vez sí les serviría el verbo barrer, si es que barren. Comer, si es que acaso comen. Entonces, aprender los verbos más comunes a su lengua. Vamos a cambiar otra vez de color. Ok. Dice, je suis en train de, verbos de los, bueno, diferentes, tal vez no tanto comunes. El típico que les decía que tienen que aprender definitivamente es el comer. Muy seguramente también cocinan, cuisiner, cocinar. Estoy seguro y les deseo que puedan caminar. Marcher.
Otra cosa que podemos hacer o que tenemos tendencia a hacer es ver. Ahorita, por ejemplo, leer. Otra más que están haciendo, escuchar. Y la que tal vez querrían hacer, dormir. Pero aquello que no tienen opción, perdón, trabajar. ¿Ok? Son diferentes verbos que de hecho nos sirven para usarlos con cualquier parte de mi oración. Puedo decir, entre algunas otras cosas, il est en train de manger, il est en train de marcher, il est en train de lire. Por tomar un ejemplo. También podría decir, algo más clarito. Podría decir, je suis en train de cuisiner, je suis en train de voir, je suis en train de manger. Ese es otro ejemplo. También podría ser, ils sont en train d'écouter, ils sont en train de travailler, ils sont en train de voir. Entonces, podría utilizar los verbos para construir nuevas oraciones. De hecho, cada verbo me sirve para construir 9 frases. Entonces, si se dan cuenta con eso que escribí ahí, por lo menos me pueden salir entre 81 frases, más o menos. De hecho, podría combinarlas solamente poniendo una I y me salen casi 150 frases a partir de estas que están ahí. Otra cosita que les decía, de nuestros verbos que escribimos o que escribí, está el verbo escuchar. El verbo escuchar comienza con vocal. Entonces, vamos a tomar esta de aquí y escribirla correctamente. Vous êtes en train de écouter. Esto de ahí, les decía que tiene que haber una contracción. Lo escribo aparte para que no se confunda con lo que está arriba. Y dice, vous êtes en train de écouter de apóstrofe, ya no se escribe el DE porque adelante comienza con vocal y escribimos écouter. Vous êtes en train d'écouter. Ustedes o usted está escuchando. Ustedes están escuchando. Vous êtes en train d'écouter. Y esto es el presente continuo. Solamente algo que en español, al igual que en francés, comporta los mismos elementos. En español, ustedes están escuchando. Quedamos. Pronombre. Verbo. Estar. Y para poder decir escuchando en francés, hay siempre que poner en train de y este verbo en infinitivo. Y aquí un verbo, vamos a ponerlo en gerundio. O sea, con la terminación ando o bien yendo. Y que esto en francés se consigue solamente poniendo en train de más un verbo en infinitivo. ¿Dudas? ¿O fui claro? Si fui claro, híjole, sería perfecto.
¿Tienen alguna duda? No, profe, ninguna. Gracias. Perfecto. Entonces, pues eso es todo por esta semana, de hecho. Como saben, siempre su tarea se resume exactamente lo mismo. Les decía a sus compañeros el día de ayer con respecto a la fonética. Obviamente en la escritura cometen omisiones, no tengo problema. Aparte, nuestro sistema, bueno, este actual sistema, no permite mucho esa interacción donde puedo identificar justo en el momento en el que escriben en dónde le están regando porque ponen cara de what. Pero en la fonética, les soy sincero, el método para calificar su fonética es poner todos los audios y darme cuenta que en algunos, muchas personas ni siquiera hacen el esfuerzo, pero la mayoría sí lo hacen. Los errores son pequeños en fonética. La pronunciación se perdona, están comenzando. El que tal vez les pediría que borren como error es la pronunciación a la inglesa. Muchos tratan de leer el francés como si fuese inglés y se oye bien chistoso. Nada más eso. De hecho, preferiría que lo leyeran más como en español que tratando de darle el tono inglés. Por ejemplo, vous êtes en train d'écouter. Vous êtes en train d'écouter. Prefiero eso a ese tono inglés que no me sale, donde intentan leerlo de ese modo. Mejor quédense con el acento en español que con el acento inglés. Fuera de eso, creo que lo hacen pues bastante bien la gran mayoría. Y me agrada el hecho de escucharlos intentando hacerlo. Entonces, pues es mi única observación con respecto a sus tareas. Tendremos, creo que la fortuna ya de vernos el próximo cuatrimestre, entonces ya trabajaremos con eso, sea conmigo, sea con Mike, con Armando o con Vale, que son los otros 3 profesores. Entonces, pues lo dejamos aquí hasta aquí el día de hoy. Y pues cualquier duda, me mandan un mensajito por WhatsApp. Si tienen tareas atrasadas, pónganse al corriente porque si no, la siguiente semana no tendrán una muy buena noticia. Bueno, no es que sea una mala noticia, pero la verdad es que podría ser más fácil para ustedes si se ponen al corriente en esta semana, si es que tienen algo pendiente. Y eso es todo. Entonces pueden ir a desayunar en paz. Gracias, profe. Ustedes, Dios.